Buenas noches, amigos y miembros de la Asociación de Derecho a Vivir. Amigos todos, raros tiempos estos en los que hay que defender lo evidente. Hoy estamos aquí en defensa de la vida. La defensa de la dignidad y el valor de la vida humana es la primera condición necesaria para encontrar la justicia y la paz en nuestra herida convivencia ciudadana. Dicha defensa constituye el mínimo en el que convergen democracia y derechos humanos. En los últimos años, nuevos avances en el conocimiento de la biología molecular del embrión y del feto nos llevan a la convicción de que desde la concepción nos encontramos ante una nueva vida humana distinta de sus progenitores y que, aunque dependiente y en fase de desarrollo, merece el respeto y la protección del que gozan todos los seres humanos. Leo este párrafo de la Declaración de la Universidad de Comillas como introducción y como agradecimiento a la invitación que me hizo Romina y como síntesis de que todos tienen derecho a la vida. Pero, bueno, mi compromiso era no interferir a las intervenciones de quienes nos van a ilustrar con sus conocimientos y con su experiencia. Y henos aquí como preámbulo a la movilización del sábado para escuchar hoy a Manuel Ojeda Martín, jefe de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Negrín, que tiene la palabra, sin más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a este acto. Les voy a comentar un poco. En esta vida hay dos polos importantísimos, ¿no?, del ser humano, que son el nacimiento, que es un polo, y la muerte, que es el otro. Entre esos dos polos nos estamos moviendo. Y en el final de la vida, que es un poco de lo que la ética del final de la vida, de lo que yo le voy a hablar un poquito, tiene que existir una dignidad para que las personas, cuando les toca, porque todos los seres vivos somos mortales, pues lo mueran con dignidad. Toda persona tiene una dignidad, y la persona que está en el proceso de morir, por lo que sea, debe tener una dignidad. Esto en el fondo es un problema ético, y por esto le voy a hablar de algunas cositas de ética, muy poco, y también un poco la controversia que hay entre eutanasia, obstinación terapéutica y la posición en la que yo estoy, que es la medicina paliativa. Lo veremos a lo largo de la charlita que le voy a dar. Entonces, fíjense ustedes que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esa es la definición de la Enciclopedia de Bioética norteamericana, la división de bioética. Nombra la palabra vida, nombra el cuidado de la salud y nombra los valores y los principios morales, que son importantísimos a la hora de intentar llevar a buen puerto la dignidad con la que una persona debe sobrellevar una enfermedad, y que tienen que existir una serie de profesionales que se encarguen de cuidar esa dignidad. En el mundo, fíjense ustedes que existen más de 2.000 culturas, 5.000 religiones, 7.000 idiomas, todo eso existe en el mundo, pero fíjense que en los mayores cambios se han producido en los últimos 50 años, más que en todos los siglos anteriores. Y en la medicina mucho más, es decir, en la medicina en los últimos 50 o 60 años han existido una serie de avances que son importantísimos para el ser humano, y que eso va a fundamentar la actitud que vamos a tener con estos enfermos, y la actitud que después les comentará el compañero de la parte del nacimiento de la vida. Entonces, con respecto a la ética y la medicina, existe una ética de la sanidad, que
Está la obstinación terapéutica, lo nombraremos ahora, el derecho a conocer la verdad, el consentimiento informado y la asignación de recursos económicos. Eso es importantísimo porque, hombre, es importante que si hay que hacer un trasplante hepático y tiene que venir un hígado de Barcelona aquí a las Canarias para trasplantarlo, pues que se haga porque es un avance importantísimo. Pero también es importante que los poderes públicos dediquen los recursos necesarios para cuidar a los enfermos que lo necesitan, para cuidar a aquellos enfermos más desfavorecidos, aquellos enfermos que a lo mejor no se van a curar de su enfermedad. También necesitan que se les resigne esos recursos. Y luego está la ética de la muerte, la eutanasia del incurable o del deficiente mental. Les pongo extracto de periódico, cómo puede que, por ejemplo, en un hospital se saca un moribundo para ejecutarlo. Es un ejemplo que les pongo como... O, por ejemplo, ¿por qué razón, ahora más recientemente, tienen que existir médicos para que asesoren en los interrogatorios en Guantánamo? Eso también se puede hablar de cuando Hitler tenían que existir médicos para certificar la muerte de una persona que no les interesaba. Es decir, ¿por qué razón tiene que suceder eso? Todo esto está relacionado con unos principios de la bioética que han surgido. Fíjense ustedes que en Estados Unidos hicieron un trabajo hace ya muchos años en la que los pacientes con sífilis a unos grupos lo dejaron sin tratamiento y a otros les pusieron tratamiento a ver qué pasaba. Por supuesto, aquellos que dejaron sin tratamiento eran personas de color negro. A los que le pusieron tratamiento eran de color blanco. A partir de ese escándalo que se formó allí en Estados Unidos, con el informe Belmont, surgieron los principios de la bioética y solamente se los quiero nombrar. Hay un principio de primer nivel, es decir, que es una ética de mínimos y es una obligación del Estado, es una obligación de todo Estado implantarlo, que es la no maleficencia, es obligación de todo médico no hacer daño, eso es importantísimo, y un principio de justicia, tenemos que ser justos a la hora de actuar con los enfermos, es un principio básico. Son principios de primer nivel. Y unos principios del segundo nivel, que son el principio de autonomía, el paciente es autónomo para decidir lo que quiere hacer con su vida, eso es un principio que tenemos que respetar, incluso por ley, la ley 41/2002 de derechos y autonomía del paciente y de comunicación con el paciente tiene derecho a decidir si en un momento determinado quiere o no un tratamiento o quiere o no que se le haga una determinada actividad terapéutica. Y el segundo principio de este segundo nivel es el principio de beneficencia, es decir, los médicos tenemos que hacer el bien. Claro, esto lo llamaba Diego Gracia, ética de máximo, y es una obligación individual de cada uno de nosotros. No nos pueden obligar a ser cariñosos con los enfermos, como profesionales, debemos de serlo, pero no nos pueden obligar. Pero sí nos pueden obligar a no hacer daño al enfermo. Esos son los 4 principios que se los he puesto muy sucintamente. Entonces, lo que le comentaba al principio, puede existir lo que se llama en medicina la obstinación terapéutica. Antes lo comentábamos como encarnizamiento, activismo, que eso ya hoy no lo decimos mucho porque no creemos que ningún médico lo haga conscientemente. Y la obstinación es el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyos efectos es más nocivo que los efectos del mal a curar o inútil porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Una definición de Robert Debray. Es decir, que la obstinación es intentar a toda costa poner tratamiento incluso sabiendo que no vamos a curar al enfermo. Y eso debemos de ser razonablemente justos y honrados con el enfermo para que él pueda decidir por el principio de autonomía qué es lo que él quiere o qué es lo que él no quiere en un momento determinado. Porque, lo pongo aquí en grande, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Los médicos estamos preparados en la universidad, durante muchos años nos enseñaron a curar. Ahora ya hay una asignatura que yo me encargo, que yo hoy soy uno de los profesores de ella, que también le enseñamos a los médicos qué es lo que tenemos que hacer cuando no podemos curar a un enfermo. Es decir, es también nuestra obligación, porque nuestros enfermos hasta el final, es más, diré,
no solo nuestro enfermo, sino que ese enfermo tiene una familia. Y después de que el enfermo, si fallece porque puede fallecer a consecuencia de una enfermedad, sigue la familia. Y también la familia, como médicos, también es nuestra obligación de intentar controlarla e intentar ayudarle. Existe también un concepto que los médicos tenemos que actuar proporcionadamente, es decir, son medicamentos, tratamientos y operaciones que ofrecen una esperanza razonable de beneficio para el paciente y que pueden ser conseguidos y utilizados sin acarrear un coste, dolor o otros inconvenientes excesivos. Es decir, que la manera de actuación nuestra debe de ser siempre proporcionada a lo que vayamos a conseguir con el enfermo, y si el enfermo ya se le considera incurable, lo que tenemos que intentar hacer es ayudar al enfermo a morir con dignidad, que es un concepto también claro. La muerte con dignidad. Toda persona en sí tenemos una dignidad. Pues la persona que no se puede curar porque va a fallecer a consecuencia de una enfermedad, tenemos que actuar de una manera proporcionada. Y claro, la pregunta es, ¿dónde se establecen los límites? Pues dependerá de la razonable confianza en el éxito de los tratamientos, del nivel de la cualidad humana de la vida conservada, sobre todo de la conciencia y del margen de libertad eficaz, del tiempo previsto de supervivencia, también eso es importante, de las molestias, tanto en el paciente, en la familia, que llevará consigo el tratamiento, o de los gastos de la intervención o terapia en perspectiva individual, familiar, nacional e internacional, que es lo que llaman los sociólogos de economía de la salud. Es decir, que no, en la salud, desgraciadamente, los recursos no son ilimitados, son limitados, y tenemos que tener una conciencia de cómo actuar a la hora de intentar controlar a los enfermos y a la familia. Siempre hay que analizar caso por caso. Cada paciente es un mundo, cada persona es un ser humano que tiene su dignidad, y hay que analizar caso por caso. Y dos pacientes que pueden tener un mismo diagnóstico, la actuación con cada uno de ellos puede ser diferente, porque cada paciente es indiferente, es diferente uno al otro. Entonces, bueno, surge con mucha frecuencia en la prensa, saben ustedes, el tema de la eutanasia, y sepan que cuando surge una noticia en la prensa de eutanasia, nos estamos refiriendo a la eutanasia voluntaria, activa y directa. Son unos conceptos que yo no voy a explicar aquí porque no merece la pena entrar en ellos, pero que a eso es a lo que se refiere las noticias cuando salen en los periódicos. Es voluntaria, es activa y es directa. Hay muchas encuestas realizadas a nivel de España en la Organización de Consumidores y Usuarios. Fíjense cómo los jóvenes tienen una mayor propensión a apoyar la legalización de la eutanasia, mientras que los mayores no. Y eso es normal. Eso es normal porque, claro, cuando nos vamos haciendo más viejos, le vemos las orejas al lobo y ya no estamos tan de acuerdo con recomendar esas cosas. Cuando estamos más jóvenes, nos sentimos más sanos, nos sentimos más fuertes y ya por eso tienden a esa autorización. Entonces, yo les voy a nombrar aquí una serie de cosas ¿qué riesgo puede llevar la legalización de la eutanasia? Y ya lo veremos después cómo quiero abrirme para hacerlo de corazón con lo que estoy diciendo, sin participación de otras cosas. Bueno, la eutanasia, que es voluntaria e involuntaria, fíjense ustedes que en el informe de Remlich en Holanda, que la eutanasia está legalizada, de 3.200 casos, 1.000 de ellos se hicieron sin el consentimiento explícito del enfermo. Es decir, no se cumplía la legalización, incluso el aspecto legal en el cual estaba influido la eutanasia en ese momento. Claro, fíjense que la mayoría de ellos eran ancianos y muy discapacitados. Y sepan ustedes que es muy fácil llevar a un anciano a decir que quiere morirse, como es muy fácil llevar a un enfermo que llega a nuestra unidad con un dolor horroroso durante 4 o 5 meses, que lo primero que le dice es que quiere morirse. Si uno le pone su pastillita de morfina y le controla el dolor, tengan en cuenta que cuando llega a la siguiente consulta ya no quiere morirse el enfermo. Ya cambia de actitud, ya el enfermo quiere seguir viviendo. Porque mire, es que lo que me tenía mal ya no lo tiene usted controlado. Eso es una de las cosas importantes que quería comentar. Otra es la imagen pública del médico. Decía Víctor Frank que sería terrible que el enfermo no supiera hasta el último momento si el médico que se acerca a la cabecera de su cama
como médico o como verdugo. Y eso es un riesgo que podemos correr los médicos a la hora de actuar con los enfermos. Si nos piden los enfermos de morir con dignidad, y es obligación de los médicos, se lo cuento yo incluso a los alumnos de medicina, es obligación de los médicos el saber qué es lo que tenemos que hacer para que un enfermo muera con dignidad. Eso es importante. Pero que el riesgo de la legalización es que es una pendiente muy resbaladiza con respecto a la imagen que puede tener el médico con su paciente. Este mismo informe que le comenté antes, fíjense que los 3.200 casos, no solo sin consentimiento del enfermo, sino que incluso 1.000 casos de ellos no fueron comunicados al juez, que también era preceptivo para poder aplicar la ley. Es decir, que en aquellos sitios donde se ha legalizado esto, en algunos casos ni se cumple la legislación correctamente. Esto lo digo de manera aséptica. Aquí hay una noticia del Diario Médico donde incluso la propia ministra de Sanidad holandesa exigía que se cumpliera a rajatabla la legislación que existía con respecto a la eutanasia en su país, porque se estaban desvirtuando las situaciones en las cuales aparecía. Bueno, y me pregunto, ¿por qué razón el médico? ¿Por qué tiene que ser el médico el que si se legisla sobre la eutanasia, el médico el que tiene que aplicar una eutanasia? Porque, hombre, hasta ahora lo que se ha hecho con los médicos es que dan un aura de respetabilidad y credibilidad. Y ejemplos de ello tenemos, pues, lo ven ustedes ahí, en los campos de concentración, en la inyección letal, etcétera. Porque no tiene, desde luego, el estar tantos años estudiando para curar enfermos o para que mueran con dignidad, no creo que sea suficiente hecho como para que el médico sea el responsable de aplicar o no una legislación determinada. Y les puedo asegurar, con toda honradez y con el corazón abierto, que yo no les hablo aquí desde esta mesa ni por ser conservador ni por ser progresista, porque a veces da la sensación de que si se está en contra de la vida o en contra de atender a los enfermos terminales, se es más conservador, y si se está en contra, si se está a favor es más progresista, y si se está en contra más conservador. Nada más lejos de la realidad. Pueden tener ustedes cualquier idea que ustedes tengan, me da igual. Yo lo que estoy exponiendo una necesidad de que tenemos que llegar a un acuerdo para que, desde luego, lo que sí es factible es que el Estado tiene la obligación de poner los medios para intentar cuidar a los enfermos terminales. Todo Estado que no tenga los requisitos necesarios y las unidades necesarias para cuidar a esos enfermos no tiene derecho a legislar en eutanasia, porque tenemos que poner los medios necesarios para intentar cuidar y ayudar a esos enfermos y a esas familias. Fíjense como en España todavía no es suficiente. Existen 1.105 camas y 350 equipos, la mitad de ellos hospitalarios. En Holanda, 119 camas, 2 unidades hospitalarias y 34 programas de soporte domiciliario, con respecto a lo que existe de recursos para cuidar a los enfermos que se encuentran al final de la vida. Y luego porque la legalización es una pendiente resbaladiza. En noviembre de 2000, un juez holandés absolvió a un médico que había practicado la eutanasia a una persona sana de avanzada edad que sufría falta de ganas de vivir. Claro, ahí, como yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo, trabajamos médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, a lo mejor el enfermo está atendido desde el punto de vista médico correctamente, pero tiene el enfermo unos problemas sociales increíbles. Y sepan ustedes que hay enfermos que van a la unidad que no se toman la medicación porque no tienen dinero con qué comprar la medicación. Y es obligación del Estado intentar que ese enfermo, pues con la desesperación, no llegue pues lo que pueden llegar a pedir, que es desaparecer porque no aguantan la situación de enclave. O enfermos que a lo mejor eran los encargados de llevar el aspecto económico a casa para poder sobrevivir, que se enferman y que no pueden llevarlo y que están en una situación lamentable. Es obligación de todos nosotros intentar ayudar a estos enfermos a sobrellevar su situación y es obligación del Estado hacerlo correctamente. Por eso voy terminando. La eutanasia
se enfrenta con la vida, adelanta la muerte, acorta, abrevia la vida y mata. Ese es el concepto de eutanasia. Estamos hablando de la eutanasia voluntaria, activa y directa, ¿de acuerdo? Mientras que la obstinación terapéutica, que también es mala, se enfrenta con la muerte, es decir, aquellos médicos que todavía existen algunos, que se empeñan en que su paciente no se puede morir y cisplatino hasta en la cabilla ardiente, eso no es correcto por parte del médico, aleja, alarga y prolonga la vida y no deja morir. La obstinación terapéutica también es un error con respecto al médico. Y en esta posición, que es en la que yo estoy, humildemente, que es la distanasia o ortotanasia, que es en la que es una posición en la que se ubica la medicina apelativa, que ni adelanta ni retrasa la muerte, ni acorta ni alarga la vida. No se enfrenta con la vida, aunque tampoco la dificulta. No se enfrenta con la vida, aunque tampoco se empeña por ella. No mata, pero sí deja morir con dignidad. Esa es la postura en la que yo estoy y es la postura en la que está la medicina apelativa para controlar a los enfermos. Me gustaría ponerles, si ustedes me permiten, por último, una canción que les puse en una clase que les di. Fíjense ustedes que el equipo en paliativo del Negrín están formados por profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, celadores, auxiliares de enfermería, todos participamos. Pero también están formados por unos miembros muy importantes para nosotros, que son los voluntarios, personas que no son profesionales de la salud, pero que prestan su tiempo para ayudar a aquellos enfermos que están solos, a aquellos enfermos que se encuentran más débiles, a aquellos enfermos que necesitan la ayuda de simplemente un acompañamiento o darle la mano en un momento determinado. Simplemente quería terminar con ponerles esta canción. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz
gracias. Muchas gracias, doctor. Después de esta bendición que con la que nos acaba de iluminar el doctor, al hilo de lo que decía el doctor, me van a permitir que lea un párrafo de la declaración que antes hacía referencia a defensa de la vida humana de la Universidad Pontificia de Comillas, al hilo del doctor, cuando hablaba de que ni conservadores ni progresistas, en esta declaración, por si alguno bueno, ya la conocerán la mayoría de ustedes, pero se encuentra un párrafo que dice lo siguiente: la defensa del valor y dignidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte, es un tema de derechos humanos y no simplemente una cuestión de preferencia personal o elección privada, y debería sustraerse el debate de todo sesgo político y religioso. De hecho, el debate sobre el aborto lleva a una fragmentación de nuestra sociedad. Son muy numerosos los valores primordiales y humanos que se entrelazan en la problemática de la defensa de la vida y protección de la mujer embarazada, para dejarlos al albur de las ideologías de uno y otro signo.